Me uní a un culto y ahora no puedo salir. Estoy demasiado arrepentido, no sé qué hacer ahora. Tengo 22 años, soy de México, no tengo familia, amigos o novia. Escribo esto antes de saltar de la azotea de mi edificio. Trataré de contar algo de mi historia con la esperanza de que si me estás leyendo y tienes curiosidad por este tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra, juegos para contactarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía una historia de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigarlo, supe que era verdad, al menos si decía la verdad sobre su nombre. Aunque no importaba mucho realmente, había logrado mi cometido, contactar a algo más o menos poderoso. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, algo como voy a terminar la universidad. Ese tipo de cosas. En ese tiempo aún vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos. Aunque no quiero compartir todas mis preguntas, allí comenzó todo. Después de eso, comencé a vivir sucesos paranormales. Tiraban cosas, azotaban puertas, tenía miedo. Sentía que había despertado algo que no debía, hasta que me di cuenta de que no había cerrado el contacto. No me despedí, solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal y la ignoré por completo. En cuanto me di cuenta, traté de volver a contactar con ese demonio, pero por más que traté, ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecían ser fantasmas, pero rápidamente se iban y cerraba el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad sobre todo lo paranormal. Cuando llegué a una página de Facebook dedicada a la santería, pude ver a una chamana que estaba cerca de donde vivía. Así que junté el dinero y decidí ir a verla. Aunque cuando llegué, me quedé sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi, solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente se negó, pero seguí insistiendo. Incluso pasando por alto las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para de alguna forma demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era maestra, conocía gente que podía enseñarme. Me advirtió que este es un mundo oscuro, que si me metía demasiado no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado a lo que me metía. Hice como que lo entendí y tomé su contacto. Pasaron algunos días hasta que me decidí ir, en parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando a algo más, por lo que, en parte por eso y en parte por mi curiosidad, fui. Quedaba algo lejos, pero igualmente hice mi esfuerzo para ir. Cuando llegué, era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque, había muchísimas velas y dibujos que aún no comprendía. Le dije que la chamana me había mandado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara lo que sabía. Entonces hice algunas limpias y cuando traté de contactar con algo, me detuvo, no sabes lo que haces, estas cosas aún no son para ti. Me disculpé y le pregunté por qué no podía continuar. Estas cosas no son para principiantes, chamaco. Puedes despertar cosas que no comprendes. Me gustaría que me explicaras, se supone que solo era para preguntas de sí y no. No vale la pena explicarte, y no vuelvas a intentar cosas sin alguien que te diga realmente lo que es. Después de eso, no pasó mucho. Sentí que realmente no me quería como alumno, solamente lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el nulo aprendizaje que tenía, me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa, pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo, comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pasearse por mi cuarto, mi casa. Algunas veces se detenían a verme, sombras. Algunas tenían rostro, otras no. Hubo una que me olió tan cerca que cuando desperté podía sentirla. Cuando ya no podía soportar más las cosas que estaba haciendo, me estaban consumiendo, iba a acudir de nuevo a la instructora a la que abandoné. Pero antes de hacerlo, se me acercaron a través de Facebook lo que parecía ser una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabían lo que me estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí y me citaron en lo que parecía una casa en obra negra, lejos de mi casa, cerca de un valle. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿pueden ayudarme? Claro que podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada de pagar antes. Un pequeño precio realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros.
Queremos que te unas a nosotros. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesas. Entonces comenzaron a acercarse más personas con velas en sus manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé muy poco. Ya no quería sentir que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Acepto unirme. Entonces solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé, al menos eso creo, porque no recuerdo nada más después de eso. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. La herida había sido curada, pero me ardía demasiado. No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas, aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final, ya no tenía parálisis. Incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día, regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: «Hola, Cristóbal. Soy Damián, parte del culto al que te uniste. Vine por ti. Pero ahora no puedo, tengo cosas que hacer». «No es que puedas, me vas a acompañar por las buenas o por las malas». Me mostró unas agujas. Me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque y comenzamos a adentrarnos. Se hacía más tarde, pero no dije nada, ya que si trataba de huir, sería peor lo que pasaría. Tenía esperanza de que después de ir y hacer algo, me dejarían ir de nuevo. Después de mucho tiempo caminando dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré, vi que eran velas negras y rojas. Algunas moradas, pero había más negras y rojas. «Hola, Cristóbal. Espero que nuestras oraciones te hayan funcionado». «Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal. Muchas gracias». «No te preocupes, eso fue lo que te prometimos. Ahora toca que nos pagues». «Pero no me explicaron, ¿qué es lo que tengo que hacer?» «Vas a hacer un sacrificio». Sentí como me ponía pálido, sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto. Sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser bebé y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve un tiempo mirando a la cabra indefensa, hasta que volteé la vista y vi a las personas que tenía alrededor. Les dije lo siento en mi mente y le clavé la daga. «Muy bien, Cristóbal, ahora tienes que drenar su sangre, rápido, porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo». Me dieron una olla y comencé a llenarla de sangre. Cuando llegó a un poco más de la mitad, el cuerpo dejó de sangrar. «Sí, con eso es suficiente». Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. «Cristóbal, sal un momento, quédate en esas rocas». Hice caso y fui ahí. Pasaron 5 minutos y poco a poco empezaron a llevar velas a donde yo estaba sin decir nada. Traté de preguntar para qué lo hacían, pero nadie me contestó, hasta un momento en donde, sin previo aviso, vaciaron la olla llena de sangre negra sobre mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Aterrorizado por la macabra escena entré en shock, escuchaba que me hablaban pero no podía entender sus palabras, mi mente me repetía que era un asesino, aún no me había dado cuenta lo que acababa de pasar. Una iniciación, entonces regresé a mi razón y pude entender. «Bueno, Cristóbal, una vez más felicidades por unirte por fin de manera oficial a nuestro grupo, pronto estaremos enviando a más gente como Damián, cuando te necesitemos. La comida sigue allí por si quieres pasar antes de irte». Me dio una palmada en la espalda y escuché sus pasos. No pasó mucho tiempo y decidí irme. Había una persona con las manos negras, me dijo que la siguiera. Lo hice y en media hora habíamos regresado a la ciudad. Entonces me dejó caminar, y así lo hice hasta llegar a mi casa. Cuando llegué todos en mi familia estaban dormidos, me bañé, comí y me acosté, sin embargo no pude dormir. Podía recordar a cada momento cómo la sangre tibia me recorría el cuerpo. No me llamaron por unos días. Por mucho tiempo no pude dormir. Todo en mí me repetía que debería salir ahora, que entonces sería demasiado tarde, aunque cada vez me encontraba más cansado y sin ganas, apenas comía. Cuando entonces volvieron a aparecer, tocaron a mi puerta. Ese día tampoco había nadie en casa, así que yo fui quien abrió. Reconocí las manos negras, no era la misma persona pero tenía esa característica. «Hola Cristóbal, mi nombre es José, sígueme por favor». Tomé lo que pude y lo seguí. Tomamos varios transportes, tardamos alrededor de 3 horas en llegar, de nuevo se estaba haciendo de noche, podía imaginar cualquier tipo de cosa, incluso que ese día moriría, lo que en realidad no me importaba mucho, incluso sería bueno. Entonces llegamos a una construcción abandonada, un edificio, entramos y de nuevo eran entre 6 y 9 personas, lleno de velas y la persona que había estado siguiendo. «Hola Cristóbal, qué bueno que llegaste,
por favor únete, nos estamos a punto de comenzar, no te preocupes sobre qué hacer, tú solo síguenos. Me dieron una vela que sostuve con las dos manos y comenzaron a dibujar cosas extrañas en el piso, no era un pentagrama ni algo parecido, no se parecía a lo que por lo general ves en películas o videos en internet. Era diferente, más aterrador, aunque una parte de mí estaba completamente perdida en el fuego, comencé a seguir sus movimientos como si lo hubiera hecho toda la vida, tengo la teoría de que estaba en un trance, pero no tengo cómo confirmarlo. Comencé a sentir una vibra extraña, como si algo se manifestara, tal vez habíamos invocado algo, no lo sé, de repente sentí como si me respiraran en mi oído, como si la voz dentro de mi cabeza se manifestara y me hablara al oído, aunque no pude entenderla fue suficiente para tener en claro que no era algo bueno, cerré los ojos y comencé a rezar. Ni siquiera me di cuenta cuando dejé de hacerlo en mi cabeza y cuando comencé a hacerlo en voz alta, pero nada cesaba, ni el ruido, la luz del fuego que me perturbaba, nada paraba, hasta que sentí como algo me quemaba las manos. Habían dejado caer cera en mis dedos, aunque no grité dolió. Abrí los ojos y todos tenían su mirada fija en mí, no podía ver sus ojos por la oscuridad, pero podía sentirla. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Estabas rezando? No, no recuerdo. Pues lo hiciste, no pausaste nada pero casi arruinas todo. Ahora extiende tu mano y déjala ahí hasta que yo te diga. Hice caso y entonces todos se levantaron y comenzaron a dejar caer cera de sus velas en mi dedo índice, al cuarto dejó de arder y comenzó a doler, entonces hice un gesto de dolor y dejaron caer cera sobre mi espalda, entonces grité y volvieron a hacerlo, hasta que dejé de gritar, hasta que se acabaron las velas para quemarme. Entonces todos volvieron a sus lugares de antes y todo siguió como si nada pasara, incluido yo, pero ya no estaba en trance, solamente estaba allí tratando de no interrumpir, cuando me vi la mano que había sido quemada entre cera, mi dedo estaba negro, negro como las personas que habían pasado por mí, igual de negro pero en lugar de ser toda la mano era solamente mi dedo índice. Traté de no asustarme y regresé la mirada al ritual que estaban haciendo. Terminó más tarde de lo que pensé, no tenía cómo regresar ni a dónde ir. Cuando pregunté qué debía hacer me dijo que los acompañara a su lugar, allí se quedaban todos los que no tenían a dónde ir, debía hacerlo pues ni siquiera sabía dónde estaba. Seguía un grupo de personas y llegamos a una vecindad, bastante deteriorada, pero habitada, me asignaron un cuarto y me dijeron que podía quedarme allí. De nuevo no pude dormir, se escuchaban ruidos extraños, gritos, sollozos, gente pidiendo ayuda, quería hacer algo pero sabía que sería inútil y muy seguramente terminaría junto a esas personas pidiendo ayuda. Entonces entre la oscuridad abrieron la puerta del cuarto donde yo me encontraba, era la persona que me había reclutado, la que me había tirado la sangre encima. ¿Estás despierto, Cristóbal? Sí, el ruido no me deja dormir. Lamento eso, comúnmente lo ignoramos pero entiendo que para ti que eres nuevo te sea difícil. Quería preguntarte qué pasó cuando comenzaste a rezar. ¿A qué te refieres? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tenías miedo? Creo, no recuerdo muy bien. De acuerdo, es algo normal, no te preocupes, solamente quería avisarte que por cada vez que algo así suceda pasará lo de la cera, con lo que tengamos a la mano, en este caso fue cera, pero no siempre lo será. Entonces trata de no hacer eso muy seguido. De acuerdo. Salió de la habitación dejándome solo de nuevo, pensé en lo que me dijo y cuando noté ya era de mañana. Salí buscando a alguien que pudiera llevarme a mi casa, encontré a Damián y le pregunté. Hola Damián, ¿sabes si hay alguien que pueda llevarme a mi casa? O si pueden darme dinero para regresar en transporte público, ayer no pude irme a mi casa y bueno ya es algo tarde. Claro, puedo preguntar, pero no quieres desayunar, tenemos la costumbre de hacerlo todos juntos nada más despertar, aún no despiertan todos así que puedes ayudarme a poner la mesa o a cocinar ¿qué te gustaría? No lo sé, en serio tengo que irme a casa. No te preocupes, déjame preguntar quién puede llevarte y te aviso. Gracias Damián. Estuve esperando por más de una hora, hasta que alguien me dijo que pasara a desayunar. Traté de explicarle que estaba esperando para irme pero no me escuchó y solamente me dirigió a una especie de sala común donde estaban comiendo. No había comido en varias horas por lo que me quedé a comer, comenzaba a pensar que no eran malas personas, de hecho el lugar que me habían dado era bastante cómodo. Terminé de comer y traté de buscar a Damián para decirle si ya podía irme pero me volví a encontrar con el hombre que ayer había entrado al cuarto que me habían dado. ¿Qué tal Cristóbal, te gustó la comida? Sí, lo necesitaba. Pero oye, le dije a Damián que si había alguien que pudiera llevarme a mi casa, me dijo que iba a preguntar pero entonces empezamos a comer y ya no tuve oportunidad. ¿Tú sabes si alguien puede llevarme? Ah. No te preocupes por eso, ¿por qué no te quedas unos días? Recuerdo que querías aprender cosas sobre la santería, aquí estaremos encantados de enseñarte todo lo que sabemos, no te preocupes por la comida, por la renta o algo, puedes vivir aquí, mientras seas parte de nosotros todo está cubierto.
No recordaba nada de eso, después del shock de la cabra había olvidado eso por completo, en realidad sonaba bastante bien, pero mis padres, mi escuela. Tal vez. Pero necesito mis cosas, no puedo quedarme con esta ropa para siempre. Oh, por eso no te preocupes, en el cuarto en donde te quedaste pusimos unos cambios para ti, por cierto, si quieres bañarte está a mano izquierda saliendo de tu cuarto, solamente pregunta si no está ocupado porque es baño común, en realidad está todo en tu cuarto, hay conectores para tu celular, jabón, champú, y si necesitas algo házmelo saber. Fui al cuarto donde me había quedado y, no eran solamente cambios de ropa, era toda mi ropa, no sé en qué momento habían ido por ella, ni cómo pero todo estaba allí. Me preocupé y me llené de miedo. Pero, tal como antes había sabido que al llenarme de sangre había entrado a algo sin salida, ahora sabía que no podía salir de allí. Estuve unas semanas dentro, teníamos una rutina, y éramos muchas personas, la vecindad estaba llena de personas que pertenecían a esto, personas que como yo se habían equivocado y habían entrado a un lugar del que no podían salir, sin embargo estaba aprendiendo a hacer diferentes rituales, amarres, limpias, todo ese tipo de cosas. Tenía donde vivir y ya no era un desconocido, me estaba comenzando a acostumbrar, aunque varias noches se escuchaban los gritos de auxilio, con el tiempo me acostumbré comencé a dormir, ya no había ido a ningún ritual ni algo parecido. Esto duró por al menos 6 meses, llegué a sentirme tranquilo, incluso en algún momento pensé que ese era mi destino, solamente con 2 dedos negros en lugar de toda la mano, era un estudiante experimentado de la santería. Hasta que volvieron a llamarme para salir, fuimos de nuevo a una construcción abandonada, era diferente, pero el aura se sentía igual que antes, de nuevo el sudor frío me recorrió todo. Me pidieron que encendiera el fuego y diera la protección a los presentes, lo hice, una vez que terminé me dijeron que esperara a que terminaran, y así lo hice, pero esta vez pusieron a alguien en medio, alguien que tenía sus manos negras, pero no solo las manos sino que también el cuello, los brazos. Pobre alma pensé y entonces la desnudaron, volvieron a hablar en una lengua que aún no conocía. La chica comenzó a gritar, eran esos gritos de angustia y angustia que se escuchaban todas las noches, quise ayudar pero de nuevo, algo dentro de mí sabía que de nada serviría y solamente me perjudicaría a mí. Entonces la chica comenzó a retorcerse de una forma tan bizarra que dejé de ver, cuando dejé de escucharla y abrí los ojos, fue la peor escena que había presenciado hasta ese momento, había sangre por todos lados. Era imposible que algo así sucediera, pero lo había presenciado. Nos regresaron a la vecindad, me bañé, eran más de las 12 por lo que todo estaba apagado, aunque esa noche no hubo gritos, por lo que sí pude dormir. Había pasado mi cumpleaños ahí, no había días festivos, sabía qué día era pero jamás celebramos nada, las cosas de ese tipo siguieron pasando, era irregular pues eran diferentes alumnos los que iban a poner la protección, pero a mí me llamaban más que a la mayoría. Entre todo eso y seguir estudiando la santería con ellos pasaron creo que 2 años, no estoy del todo seguro. Casi no había hablado con el líder, pero lo veía, un día se volvió a acercar a mí. Oye, Cristóbal, sabemos que ya eres experimentado aquí con nosotros, gracias por quedarte, pero quería preguntarte. ¿Te gustaría comenzar a acompañarnos? Nos ayudarías a reclutar nuevos miembros y hacer su iniciación. En verdad lo dudé, pero, al final acepté pues era una oportunidad, siempre me interesó realmente todo y que más gente se interesara como yo, me emocionaba. Eso pensaba. Mi primer reclutamiento fue una chica llamada Luz, igual que yo comenzaba a interesarse en aprender eso y había estado jugando a la guija, pronto la citamos en un valle similar al que me habían citado a mí, entonces vi lo que era la iniciación. Le clavaron el cuchillo en el brazo, la pusieron en medio de un círculo de velas y comenzaron a hablar en aquella lengua, después le pusieron cera de velas en la herida y vi cómo se la llevaban, no volví a saber de ella hasta unos meses después cuando la vi en la vecindad, traté de hablarle pero no respondía, tenía ojeras, sus manos ya estaban negras, en general se veía en muy mal estado pero sus manos fueron lo que más me sorprendió. Entonces vi mis manos, solamente mi dedo medio era normal. ¿Hace cuánto no me había visto las manos? ¿Por qué tenía las manos negras? Si hace mucho no me quemaban con cera, entonces me di cuenta, me había consumido era parte de esto, quería escapar, traté de poner mi ropa pero no tenía dinero, apenas sabía dónde estaba y mis manos estaban negras. No podía hacer nada. Cuando salía traté de memorizar para dónde era la ciudad, qué podía hacer, estuve otro medio año pensando qué podía hacer, pensé en rendirme y quedarme allí para siempre. Pero entonces me acordé de la chamana, la señora a la que había ido cuando todo comenzó, pero estaba lejos, aunque solamente esperé, el momento, un día fuimos a hacer una iniciación, supe que era cerca de mi antigua casa porque reconocí algunos lugares, era el momento, hice todo tal y como siempre, pero al final, con la persona desmayada pero ofrecía acompañarlos a llevarla primero se negaron.
Pero después de insistir me dejaron ir con ellos, la llevamos, éramos pocos, me protegí y cuando estábamos dejando a la persona corrí lo más rápido que pude, no sabía a dónde estaba yendo pero hacía parecer que sí, me persiguieron por más de una hora, aunque al final entré a un callejón y pude perderlos. Tenía el tiempo contado, no sabía cuánto tiempo tardarían en encontrarme, así que comencé a caminar entre calles esperando ubicarme, estuve caminando por varias horas, durante la madrugada, pero lo logré reconocí un lugar y trataba de recordar para dónde era con la chamana, después de otras horas pude llegar aunque, en toda la madrugada volví a sentir que alguien me seguía, ese sentimiento de hace tanto tiempo, el sentimiento que me llevó a todo esto, estaba ahí de nuevo, cuando llegué no había nadie, tuve que esperar pero ahí estaba. Por favor, me metí a lugares donde no debí meterme, ayúdeme. La chamana vio mis manos y de inmediato me dijo: no hijo yo no me puedo meter con ellos. Me dio 200 pesos y me cerró la puerta. No tenía nada, estuve durmiendo en la calle unos cuantos días, pero bueno, supe que si me quedaba en la calle me encontrarían bastante rápido, así que con el poco dinero que me quedaba traté de conseguir un trabajo. Estuve trabajando como mesero, de cargador y diferentes cosas, no me salía, pero al menos podía comer. Ya después fui mesero y conseguí rentar un cuarto bastante barato, tuve que inventar varias historias sobre mis manos, pero al final pude vivir. Hasta hace unos meses, el sentimiento de ser observado nunca se fue, pero últimamente los he visto gente viéndome a lo lejos, sé que me encontraron, tengo miedo de que termine como la primer chica a la que vi cuando me llevaron a poner la protección. Tengo miedo de tener la misma muerte bizarra, no tengo dinero para irme a otro lugar, no tengo cómo esconderme, no tengo salida. Vivo en una vecindad pero al lado hay un edificio de unos pisos, está conectado con la vecindad donde vivo, por lo que puedo entrar, y así lo hice, son las 12, la hora de dormir. Si ves a alguien con las manos negras, como sin vida, si alguien así quiere llevarte, a iniciarte, no tendrás salida, no tendrás otra aparte de esta que estoy a punto de tomar, busca las personas correctas y no caigas. Estoy seguro que estas personas están en varias partes de México, ten cuidado con todo esto, pues es un mundo bastante oscuro, del que no hay más salida que la muerte. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo, buenas noches.